Este año se cumple un aniversario más del 110 de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue la primera gran revolución social del siglo XX, incluso anterior a la gran Revolución de Octubre de la Rusia zarista. Como es de sobra conocido, la Revolución Mexicana fue iniciada por don Francisco I. Madero, hombre culto y educado en Europa. En el movimiento revolucionario nunca ofreció otra cosa que el sufragio efectivo y la no reelección. Es decir, su programa fue desde el principio eminentemente político y no económico ni social. Al triunfo de la revolución quiso gobernar apoyándose en el aparato político y en el ejército que habían servido al dictador desterrado, y eso le costó la vida. Tomó la estafeta Carranza. La lucha resultó más larga, difícil y sangrienta que lo esperado por Carranza. Tuvo que aceptar el apoyo y el respaldo de fuerzas que escapaban de su control directo y cuyos planes iban más allá del suyo. Así se incorporaron a la lucha revolucionaria el ejército de Francisco Villa, cuya columna vertebral eran los obreros mineros del norte del país, y el ejército del sur formado por los campesinos agraristas. En una palabra, a pesar de Carranza y de sus carranclanes, el pueblo pobre y olvidado, organizado por Zapata y Villa, se coló a la lucha e impuso sus intereses y objetivos, con lo cual cambió de manera decisiva la esencia misma de la Revolución Mexicana. Pero era de todos modos un pueblo sin conciencia de clase y sin programa propio. Las fuerzas de Villa y Zapata no solo le dieron el triunfo a Carranza, tomaron la capital del país y el Palacio Nacional, se sentaron en la silla presidencial solo para ver qué se siente, y después renunciaron al poder porque eso era para tinterillos y leguleyos. En ese momento, con ese hecho, el pueblo perdió la lucha por el poder y por su propia y verdadera reivindicación. Es cierto que el pueblo armado no se disolvió de inmediato, ni entregó las armas. Siguió luchando, pero ya con la brújula descompuesta. Aún así, logró imprimir el sello de su sacrificio, de sus intereses, en los artículos más avanzados de la Constitución del 17. Gracias a su lucha tenaz y valiente, se puso en marcha la reforma agraria, entre otras reivindicaciones como garantizar la educación y la vivienda populares. Para poner de su lado a los obreros y contra las fuerzas de Villa, Carranza pactó con la Casa del Obrero Mundial, de inspiración anarquista, y más tarde tuvo que legislar sobre el derecho a la sindicalización de los obreros. Así nació el movimiento obrero moderno que llega hasta nuestros días, legado también de Ricardo Flores Magón, a quien hoy recordamos. El punto más alto del proceso revolucionario se alcanzó en el gobierno de Lázaro Cárdenas. Él fue el impulsor de la CTM, de la CNC, repartió los latifundios, creó el IPN, llevó a cabo la alfabetización en todos los rincones del país, expropió el petróleo para impulsar la educación técnica y tecnológica y con ellos el desarrollo industrial de la nación con el IPN. Antes, durante y un poco después de terminado el periodo cardenista, la revolución se hizo sentir en todos los ámbitos de la vida nacional. Fueron los años dorados del cine nacional, la música mexicana popular y de concierto, de la literatura, de la poesía de los contemporáneos, de la pintura mural de Diego Rivera, de Alfaro Siqueiros, de el gran Clemente Orozco. Los gobiernos emanados de la revolución hacían cada 20 de noviembre el recuento de la deuda de la revolución con los campesinos y con el pueblo en general, además de los obreros. Y refrendaban su solemne compromiso de saldar esa deuda. Se hicieron intentos, pero fueron insuficientes, la deuda ahí sigue. Con la Cuarta Transformación ha empeorado todo. Mucho de lo bueno que se hizo fue destruido por este gobierno. Hoy el pueblo carece de alimento y de trabajo, las mujeres sufren de violencia, se quedaron sin amparo, ya no hay despensas, desayunos escolares, comedores comunitarios, ya no hay vacunas para los recién nacidos, ni medicina para los niños con cáncer, para los afectados con VIH, ni para los diabéticos avanzados. No hay dinero para adquirir la vacuna contra el COVID-19. Tabasco se ahoga y nadie le tiende la mano en serio. El poder se centraliza peligrosamente en una sola persona, se desmantelan las instituciones,
se atenta contra el equilibrio de poderes, la democracia y los derechos fundamentales, muchos de los cuales fueron resultados de la lucha iniciada en 1910. México vive hoy la peor de todas las crisis de su historia en este 110 aniversario de la Revolución. Agradezco al ingeniero Aquiles Córdoba Morán por su exposición sintética de este hecho histórico, cuyo contenido fue la base de este discurso. Es cuanto.